Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. A esta hora nos acompaña Liborio Guarulla, él es el gobernador del estado Amazonas. Bienvenido una vez más, gobernador, a Entrevista Venevisión. Bueno, muchas gracias por darnos el espacio para comunicarnos con el pueblo venezolano. Rápidamente, porque son muchos los temas que tenemos que tratar, quería saber su posición en relación con la memoria y cuenta que rindió ayer el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz. Él hablaba de que estamos en una situación de crisis, pero que es optimista. Bueno, yo no puedo opinar lo mismo, primero porque yo vengo de vivir en el pueblo que se llama Puerto Ayacucho y además estar en Venezuela. Y la realidad de Amazonas y la realidad de Caracas se parece mucho en el sentido de la escasez, de la inflación, de la devaluación del bolívar y de la inseguridad y muchos otros elementos que realmente nos llevan a decir que Venezuela está en su peor crisis. Amazonas es un estado además fronterizo y recientemente el presidente de la República anunció unas medidas económicas, entre ellas el aumento del precio de la gasolina. ¿Cómo se está implementando este aumento en el estado Amazonas? Sí, ciertamente. ¿Y cómo además fue recibido por la población? Bueno, de alguna manera con mucha ironía, porque es que en el estado Amazonas, por ejemplo, el Estado central a través de PDVSA hace la distribución de la gasolina a través de la misión Sucre. Y un litro de gasolina en Amazonas está entre 200, 400 y 600 bolívares. Así que mueve a risa cuando se habla de un bolívar, de 6 bolívares, incluso cuando se habla de que va a haber un precio internacional a 198. Bueno, ojalá lo puedan vender porque todos estamos ansiosos de ello. Quiero decirle que la distribución de gasolina se ha utilizado para la discriminación. No le venden la mayoría a los indígenas. Hace 2 días hubo una manifestación en Puerto Ayacucho, precisamente porque los indígenas tienen más de un mes que no le venden gasolina en el puerto de Samariapo, entonces no pueden llegar a sus comunidades, no pueden llegar a los municipios. Pero también lo hacen por color, en el sentido de que si no son afectos al color rojo, tampoco le venden gasolina. Entonces, ciertamente los millones de litros que entran a Amazonas van para, digamos, el otro país que es Colombia, para actividades delictivas como el narcotráfico y la minería. ¿Qué alegan las personas que no le dan suministro de gasolina, de combustible a los indígenas de Amazonas? No, sencillamente no le venden diciendo que son oposición, que son escuálidos, o en el sentido de que basta verle la cara y son indígenas, sencillamente no le venden gasolina. ¿Cómo impacta esto a la población indígena? No, indudablemente que nunca habíamos vivido un momento tan segregacionista, un momento tan duro desde el punto de vista de su modo de vida, porque en Amazonas hay que señalarlo, recalcarlo muchas veces. No existen sino como 102 kilómetros de carretera hacia el interior. Lo demás es río y la gente tiene o viaja por río o viaja por aire. Entonces, por supuesto que ninguna comunidad puede llegar a su sitio, a su comunidad. Y hay que entender que estamos hablando de más de 1000 kilómetros para llegar a San Carlos de Río Negro o para llegar a La Esmeralda, que son los municipios que están más al interior del estado de Amazonas. Entrando un poco en materia política, ayer escuchábamos al vicepresidente de la Asamblea, Simón Calzadilla, decir que para hoy debería el Consejo Nacional Electoral presentar un informe para conocer cómo van avanzando las investigaciones por el caso de los diputados que aún no se han incorporado al Consejo Nacional Electoral y que son del estado Amazonas. ¿Qué información tiene sobre cómo se están llevando en este momento estas diligencias? Bueno, nosotros vemos que no hay como una preocupación, no hay una diligencia de parte de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, quien tomó esta decisión arbitraria, inconstitucional, y ha dejado a nuestro país como nosotros lo estamos viendo, es decir, le ha quitado el 20% de su territorio, porque si hablamos, de acuerdo a la Constitución, somos un Estado federal descentralizado. Y en este sentido, si nosotros no tenemos presencia en esa Asamblea Nacional, pues indudablemente que el país se queda sin una parte de su territorio y no se deberían de tomar decisiones desde el punto de vista
de las leyes por cuanto no tendría la legalidad suficiente o porque hace falta precisamente los voceros de ese Estado. Incluso además de más de 22 pueblos indígenas, porque también está incluido el representante indígena de la zona sur. Así que nosotros esperamos pues que las instituciones, en este caso involucradas, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral debió en primer momento emitir el informe que habla de que realmente la elección en el Estado Amazonas fue transparente, en el sentido de que no hubo ninguna denuncia, porque ninguna de ellas afectó realmente el resultado. Se generaron, por supuesto, incidentes por fuera. Nosotros tuvimos personas golpeadas, incluso amenazadas con revólveres, y eso no afectó para nada lo que podría ser el resultado. La UNASUR vino recientemente y habló de lo que nosotros hemos entendido todos estos años, que es un sistema blindado, que es un sistema que tiene 4 auditorías y que por lo tanto es difícil pues para uno poderlo manipular. Entonces, la decisión que está tomando el Tribunal Supremo de Justicia a través de su sala electoral vendría a decir que ese Consejo Nacional Electoral que sirvió durante 16 años de repente no sirve, y que de alguna manera si vuelven a repetir unas elecciones amparados en estos supuestos delitos, además todos tomados de manera ilegal, como son grabaciones, como son elementos que nada afecta el resultado. Bueno, nosotros cómo vamos a ir a unas elecciones para gobernadores, cómo vamos a ir a un referéndum, cómo vamos a ir a unas elecciones presidenciales, donde una simple persona se toma la atribución de no estar de acuerdo con ese resultado, de tomarse la soberanía de un pueblo para sí mismo, y además que un tribunal, valiéndose de elementos que nunca se han utilizado, como son los recursos de amparo, que además han estado prohibidos de acuerdo a la propia sala constitucional, pues lo utilicen en este caso para despojar a una persona de la potestad que le ha dado un pueblo. Entonces, esa es la situación. ¿Por qué los diputados de Amazonas? ¿Por qué no a lo mejor los de Carabobo, los de Aragua, los del Zulia? ¿Por qué Amazonas? Sí, yo pienso primeramente porque en el fondo de esta persona todavía subyace pues el tema de la discriminación, el tema de la conquista y la colonización, y el tema del apartheid. Nosotros siempre hemos estado sufriendo este tipo de situación. Hay que recordar que hace 3 años el Estado Amazonas sufrió despojo de muchas de sus competencias. No solamente nos quitaron el aeropuerto, nos quitaron el hotel, nos quitaron la policía, sino que incluso pues no han quitado la potestad que tenemos sobre el área fronteriza, sobre dirigir la política de seguridad del Estado. Han creado estado de excepción, han creado digamos, autoridades superiores para manejar el Estado. Bueno, y todo eso tiene que ver con esta situación que ellos han planteado, pensando que además como somos somos la población más pequeña, vivimos tan lejos, pues no vamos a reclamar y el pueblo no va a sentir que somos parte de ello también. Nosotros sí somos parte de Venezuela y somos parte de este pueblo multiétnico, como dice y reza la Constitución. ¿Qué pasa si el Tribunal Supremo de Justicia falla en contra de los diputados de Amazonas? Bueno, ¿Cuál es el procedimiento? Va a pasar primero, repito, que se elimina o se desconoce la autonomía del poder electoral. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. En segundo lugar, repetir las elecciones en Amazonas viene a contradecir lo que están diciendo de que hay una emergencia económica. Porque si hay una elección bien costosa, es la del Estado Amazonas, donde hay que mover aviones, helicópteros para poder llevar los materiales electorales. En tercer lugar, ellos no han ganado en los últimos 16 años, así que lo que les espera es una derrota más contundente. Yo creo que no podemos someter a un pueblo, en este caso Amazonas, a señalar que es como un pueblo delincuente, que es un pueblo que no obedece pues al gobierno central, o que no entiende cuál es el color rojo. Y de todas maneras sería muy vergonzoso para ellos volver a perder unas elecciones y perder el único diputado que sacaron por el Estado Amazonas. Gobernador, en Amazonas la explotación del oro es una de las principales actividades. ¿Cómo se está desarrollando en este momento? Bueno, primero el Estado Amazonas, de acuerdo a un decreto presidencial, es una zona de reserva. Toda la explotación minera está prohibida.
Sin embargo, en la actualidad hay unos 3.000 mineros en el estado de Amazonas, producto pues de la indolencia del gobierno central, quien es que tiene la potestad del Ministerio del Ambiente y quien además tiene las Fuerzas Armadas Nacional para cuidar nuestra soberanía. Entonces allí esta explotación minera es controlada por la guerrilla, es controlada por mineros llegados de otra parte, verdaderas mafias que se han constituido allí para saquear digamos, la riqueza del país, pero también para destruir el Amazonas, porque indudablemente el impacto ambiental es terrible, no solamente en la parte de la selva, las tierras, sino la contaminación que están haciendo de los ríos. ¿Están identificadas esas mafias, gobernador? ¿Saben ustedes quiénes están? Indudablemente, y esa mafia tiene la protección también de las Fuerzas Armadas, porque si no, no se pudiera realizar en el estado Amazonas. ¿Ustedes han hecho esas denuncias formalmente? Sí, nosotros hemos hecho la denuncia de manera permanente porque nos afecta la vida de los amazonenses, afecta la vida de las comunidades indígenas. Es decir, unas comunidades indígenas que han visto invadir pues sus territorios, han visto destruir sus hábitats, y bueno, toda la actividad minera genera contrabando, prostitución, maltrato, muerte, porque últimamente pues se han producido muchas muertes en esta mina, repito, donde hay si no está la guerrilla, contrata una especie de paranes también que existen ya en estas zonas mineras. ¿En cuánto podemos pensar que está la inseguridad en el estado Amazonas? Muy grave, estamos hablando, no sé, de un 10.000%. Hay que recordar que hace 4 años, cuando nosotros teníamos la policía, se registraban entre 5 y 6 muertos al año. El año pasado fueron de 98 fallecidos en Puerto Ayacucho, asesinados. Eso representa casi 1 por 1.000 habitantes. Y en la actualidad, este año arrancamos, por ejemplo, hasta la presente fecha, van 21 asesinatos en Puerto Ayacucho. Es decir, que si el año pasado, en enero, tuvimos 9 asesinatos, este año tuvimos 14. Y en el mes de febrero, bueno, ya superamos los 8 asesinatos. ¿Cómo pulsa la voluntad de sentarse a conversar para lograr las salidas necesarias a la crisis económica y social que vive Amazonas? No, indudablemente que hay que pensar en el país y hay que pensar ciertamente en el pueblo, pues. Hay que pensar que con un poquito de sentido común, con un sentido de patria, con un sentido de respeto hacia la Constitución y hacia la diversidad se pueden lograr muchas cosas. Yo le digo, por ejemplo, nosotros somos 20 pueblos indígenas y hemos logrado llevar una educación a todas esas comunidades respetando su diferencia. Hemos tenido buenos contactos, por ejemplo, con la parte privada, la que produce tanto los indígenas como los criollos, y bueno, eso es lo que podemos hacer porque, repito, el gobierno nacional arropa todo prácticamente, lo que tiene que ver con los créditos. Entonces, a veces nos impide lo que es más simple. Por ejemplo, ellos pueden financiar los consejos comunales, pero nosotros teniendo recursos no podemos financiar los consejos comunales o las comunidades indígenas. Ellos pueden hacer vivienda, pero nos prohíben a nosotros como gobernación construir vivienda. Entonces uno no entiende de verdad esa parte irracional que tiene el gobierno nacional. Amazonas de frontera, ¿cómo está cómo ha impactado el estado de excepción, el cierre de la frontera en esta entidad? Bueno, sí, eso forma parte de yo diría, de este plan político macabro de tratar de ganar por la vía de la represión. En el municipio de Apure, que es el municipio capital, que tiene prácticamente el 70% de la población electoral, el año pasado decretaron un estado de excepción alegando unos elementos, por supuesto, que no existen en la realidad, como era una explotación de estaño, de un mineral que es difícil de verdad de poder conseguir. Alegaron el tema del contrabando. Y yo le puedo decir que después de casi 3 meses, lo que se ha generado, pues indudablemente que ahora hay grupos paramilitares controlando toda la frontera, hay más contrabando, digamos la situación de los precios se ha encarecido más todavía,
porque indudablemente que esto es una frontera, es algo vivo donde siempre estamos intercambiando lo fundamental tanto para los colombianos como para los venezolanos. Gobernador, se nos acabó el tiempo. Rápidamente, la situación de Amazonas, ¿es una situación grave o una situación de emergencia? No, indudablemente que estamos en emergencia como está todo el país. Estamos en emergencia, pero además no tenemos voz, porque no tenemos a nuestros voceros en la Asamblea Nacional. Y cuando yo hablo de los voceros, hablo también del representante del PSUV, que tiene el derecho porque fue electo y sacó los votos suficientes para estar allí presente. Necesitamos la voz del indígena porque, repito, nosotros somos 22 pueblos, somos la mayoría de la población indígena de este país y necesitamos pues tener voceros. Y si no lo hacen, pues Venezuela pierde una parte de su territorio y nosotros tenemos que venir en una especie de peregrinaje cada semana a plantear nuestra situación en la Asamblea Nacional o en los medios de comunicación. Gobernador, agradecida por su visita a Entrevista Venevisión, nos acompañó Liborio Guarulla, gobernador del estado de Amazonas.